Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos todos al primer episodio de Memoria en Piedra. Les queremos dar ante todo las gracias por escucharnos, por difundirnos, por darnos este ratito, que es lo más importante. Y sobre todo dar las gracias a nuestro invitado, que nos honra hoy con su presencia, el cronista de la ciudad de Porcuna, don Antonio Recuerda Burgos. A darle un pequeño aplauso. Gracias. Y bueno, pues como bien indica su título, usted es el cronista oficial de la ciudad de Porcuna, con lo cual creo que la primera pregunta pues cae por su propio peso. ¿Qué es para usted ser un cronista más allá de la definición académica que nos pueda dar la RAE, un cronista tal y tal? ¿Y cuál creería usted que son como las mayores dificultades que entraña su oficio, pero al mismo tiempo cuáles son las mayores satisfacciones también? Vamos a ver, el cronista es el que guarda la memoria de los pueblos. La investiga, la analiza y, sobre todo, lo fundamental después es que la divulgue. Porque no basta estudiarla, tenerla y si la tienes guardada, ya lo dice el Evangelio, que no se ha hecho la luz para meterla debajo de un celemín. Y tiene que divulgarla, tiene que salir. El cronista se preocupa, ¿sabes?, de cada vez aumentar los conocimientos sobre la historia de su pueblo. Aquí en Porcuna teníamos una laguna enorme, puesto que tanto el archivo municipal se perdió cuando se cayó el ayuntamiento, como el de la parroquia, se hundió la parroquia y después parece ser que lo mandaron quemar. Y no tenemos historia, no teníamos historia ninguna. Todo lo que era cosas mucho fuera de la realidad. Sí. Para mí fue una satisfacción cuando, bueno, ahora después de la Madrid, cuando llegué al Histórico Nacional y encontré, nada más que en el Histórico de Toledo hay más de 500 legajos. Y algunos tienen 2.000 y 3.000 folios. Posible. Eso. Bueno, pues eso. ¿Cuál es la mayor dificultad para el cronista? Pues la mayor dificultad para el cronista a la hora de investigar no es lo mismo investigar en Porcuna que investigar en un sitio donde hay un centro universitario, donde tienes toda una serie de publicaciones que aquí no tienes. Claro, la falta de fuentes, y que en internet no las encuentras. Los archivos. Pues el Archivo Histórico Nacional no puedo decir ni que haya. Quizás no haya ni una centésima parte digitalizado. Es un problema. Sí. Tienes que ir allí y tienes que estar allí día y día. Eso no se puede hacer. Y ya te digo, para leerse 500 legajos en letra procesal, cortesana, cursiva, encadenada, relativo a la edad moderna, que es donde hay mayor caudal, por la orden de Calatrava, pues eso Es imposible. Es imposible, tienes que irte allí. Si estuviera digitalizado lo puedes ver. Si manca, sí, lo tiene más digitalizado, pero no está todo, no está todo. Pero, bueno, y de Porcuna, pues hemos avanzado enormemente en ese sentido. Y esto, ahora mismo, bueno, ahora yo estoy haciendo un trabajo para tomar posesión de académico en la Real Academia de Córdoba sobre Porcuna. Bueno, y los documentos los tengo más o menos, aunque no he estudiado en profundidad porque yo me cojo un legajo, por ejemplo, uno que hay de 2.000 folios, yo lo que puedo ojearlo y tomar nota de lo que hay, y tengo tomadas las notas para si algún día pudiera ir, pero unas notas, eso no. Luego, lo que es documentación de autores y demás, pues como no los pidas los libros y los pagues, ¿lo tienes? Sí. Ahora, si estuvieras en Granada, estuvieras en Madrid, pues basta con ir a la biblioteca, a la universidad y tener toda la documentación. Ese es el mayor problema que tenemos. Claro, que además de que pocas fuentes tiene usted, como que ir recopilando un poquito y uniendo, ¿verdad? No, las fuentes las tengo, más o menos, y lo que el trabajo que voy a hacer, luego después hablamos de él, cuando llegue la hora, pues las tengo. Pero la documentación para documentar eso a través de otros autores y tal, ahí viene el problema mayor todavía. Y muchas de ellas, de las fuentes que tengo, si fuera allí, las podía ampliar y sacar muchas más cosas de lo que tengo. En cuanto a satisfacciones, habéis dicho, sí. Pues satisfacciones, pues haber descubierto una fuente inagotable de lo que hay allí. Luego, cuando yo fui la primera vez, pues en el 92, 1992, y encontré los primeros documentos de 1459, otros, o por ejemplo, tener en mis manos el de 1226,
que es la donación de Fernando III de la Orden de Calatrava por Cuna, y tener el pergamino en mis manos y otros de la misma fecha, pues es una satisfacción enorme, como podéis comprender. Es satisfacción. Pues sí, eso es en el archivo de Madrid. Vamos a ver, eso está en el Archivo Histórico Nacional, Sí. en la sección de órdenes militares, en Calatrava. Pues allí hay legajos, libros, y luego la parte principal es el Archivo Histórico de Toledo, en la cual tenemos muy obsoleto, porque tiene unas fichas decimonónicas, las cintas que tienen y demás, pues son de la restauración, de cuando la restauración y demás, y las desamortizaciones, no la había tocado nadie. Y allí hay más de 500 legajos, y algunos con 1000 y 2000 folios, más pequeños. Claro, un volumen de información muy grande. ¿Qué he hecho yo? Yo he pedido aquellas cosas que me interesaban, parciales. Claro, sí. Y la otra, tengo notas de 1 folio, 2 folios que me he detenido en tomarlas, pero el legajo está ahí. El legajo está ahí. Luego, no termina ahí. Luego en la Biblioteca Nacional. Tienes que ir a la Biblioteca Nacional, donde hay manuscritos. Yo he descubierto manuscritos desconocidos. Por ejemplo, una crónica anónima del siglo XVII, de 1620, que es interesantísima. Pues ahí está la primera rogativa a la Virgen, ahí dice que San Benito era el patrón, una serie de cosas enormes, y otros más. Luego, la hemeroteca, también. La hemeroteca, hay datos interesantísimos. Total, viene de ahí. En el archivo de Indias, que tiene mucho digitalizado, también es estupendo, pero está casi todo digitalizado. Esto lo pueden ver. Ahora, la dificultad primera, que esta otra dificultad, es que tienes que tener paleografía y diplomática. Claro. Igual no se lee una procesal ni cortesana, y eso es la cursiva encadenada. No es lectura ligera, si te vas precisamente. antes a la gótica, la pregótica y demás, también tiene sus problemas. Claro. En las medievales. Sí. Totalmente. Todo eso tenemos. No son pocas cosas, la verdad. Bueno, No por son lo menos pocas dificultades, pero al menos hay satisfacciones también. Sabemos que hay información, lo que pasa que Claro. hay que encontrarla y luego Y saber seleccionarla leerla. y saber leerla. Muchos pasos. Saber leerla y luego tenerla a disposición. Claro, eso sobre todo. Y es que hay que estar allí o pedirlo, pero yo no puedo gastar algo. Tengo mucha parte de patrimonio gastada en eso. Claro. Porque también en esas fechas me las mandaban en microfilm y luego tenía que ir a Jaén a pasar el microfilm a papel. Claro, que hay un gasto económico ahí que tampoco se ve. Hay no solo se invierte en recursos, no solo tiempo, sino que también otros recursos hay que invertir también. Y las idas, la estancia y todo eso. Bueno. Eso supone un gasto enorme. Un montón de cosas, la Ese verdad. es el problema. Si estuviera digitalizado, yo ya no lo veré todo eso, pero entonces será muy fácil. Vamos a ver. Yo de siempre, resulta que en casa de mi familia estaba el libro La ciudad de Porcuna de Eugenio Molina, que aunque es el hombre que iba a hacer aquí, iba a investigar, no tenía nada. Pues yo lo poquito que pudo. Bueno, y pues siempre tenía un interés por la historia. Sí. Yo siempre he dado matemáticas y ciencias naturales, no esto es la historia. Pero bueno, yo tenía interés y he seguido en lo que podía, digamos, en lo que podía, conociendo y demás. Luego cuando se presentó la ocasión y me ofrecieron ser cronista oficial, acepté, y cuando fui a Madrid encontré todo lo que había, pues eso ya fue la satisfacción. Iba a investigar pues a mi pueblo, cariño, la atención a mi pueblo. Eso es lo que he tratado de poner siempre. Ahora, ¿qué ocurre también con todo esto? Que según las personas que te dirijas, así tienes que hacerlo. Claro, La publicación. Puedes hacer un artículo en el programa de feria, como ahora lo tengo que hacer para el ingreso en la Real Academia de Córdoba. O en otra publicación. Esto pues, es muy distinto una cosa de otra. Claro, sí, tienes que adaptar el lenguaje, la palabra que utilices. No, y la extensión y Claro. todo lo demás, y con todo resulta pesado porque nadie lo lee. Es una pena, se le iba a comentar, digo, porque sus artículos casi siempre que lo he podido leer en el libro de la feria siempre son muy interesantes, pero da la sensación de lo que usted dice, de que se quedan a veces un poco de que uno piensa a quién le llegará esto, pero luego al mismo tiempo es paradójico porque todo el mundo quiere saber más sobre la historia de Porcuna, pero claro. Pero es lo que hemos hablado antes, que si tú acompañas la información con algo visual, la gente como que se fija más. Porque al hacer un texto dicen, bueno,
es un texto, me lo tengo que leer y lo tengo que entender. Vamos, A tener algo visual que sea, pues mira, lo que está hablando de esto Sí, es sí. esto. Como siempre es curioso, porque quiero decir, los libros de la feria son como un 85% publicidad quiero ver este artículo. bueno, Entonces, ya han hecho bien porque la publicidad la han dejado al final. sí, Si puedes leerlo. No otro con otro, que han mezclado y Sí, tienes que ir saltando anuncios y demás. mientras que parece que estás viendo a aún así es verdad que hay mucho, si uno tiene interés en la historia de Pulpuna, es verdad que los libros de feria son un lugar bueno en que acudir. La verdad. He publicado sobre esto. ¿Y qué más? Bueno, pues precisamente en la misma pregunta que ya le ha hecho mi compañera, había un pequeño apéndice que creo que no la ha respondido usted en gran parte, y es que si también le surgía esto de investigar más sobre Porcuna, de la necesidad de dejar constancia de nuestra propia historia, en el sentido de que había más falta de lugar a los que consultar, como ya nos está comentando en la primera pregunta. También le surge en parte de eso, no solo porque usted sea de aquí y le ate la tierra, por decirlo de alguna manera. Bueno, todo esto surge porque yo he intentado conocerla, he intentado saber sobre la historia y todo, y una vez que yo lo sé, pues no quiero guardármelo para mí. Claro. Y ya he intentado publicarlo de forma como un gusto por compartir. No es lo que digo, hay que divulgar. Sí. Claro, esto no surgió como para yo publicarlo, es de los saberes, no surgió como algo vital mío para saberlo. Claro, cuando yo ya fui, ya encontré todo lo que había. Mira, pues es una satisfacción, porque es que no se conocía nada. Claro. Yo no sé si luego después está ahí, pero lo voy a decir, por ejemplo, de Alarilla. ¿Qué se conocía de Alarilla? Absolutamente nada. Heredia tenía 10 o 12 páginas, todo lo que él conoció del siglo XX, muy bien y demás, pero de antes no había absolutamente nada. Entonces, cuando yo llegué por primera vez a la Archivo Internacional y encontré la primera visita a la Cofradía de Alarilla de 1492, haciendo referencia a visitas anteriores que ya no, a lo mejor están perdidas por ahí, algún día parece de que se haga un inventario en condiciones, pues mira, es una satisfacción. Bueno, y ya desde ahí fue tirando del hilo hasta llegar a nuestros días. Claro. Hasta llegar a nuestros días. Allí investigando llegó la ecuación, porque como la Cofradía de la Arilla, como todas las cofradías en tiempos de Carlos III se suprimieron, pues leí una nota de un periódico que decía que la reina Isabel II en el año 1860, me parece que había aprobado los estatutos de la cofradía. Estos estatutos y toda la aprobación tenían que estar en el Archivo Histórico Nacional o en el archivo de la Administración del Estado, que está en Alcalá de Henares, en el que también he estado. Pues ahí no aparecían por ningún sitio. Entonces se me ocurrió pues ir al Archivo General de Gracia y Justicia a preguntar si eso se había publicado en algún boletín o algo. Y me dijeron, pues no, eso no. Esto era una nota que daba en la prensa, pero miren, aquí hay cosas. Miraron y estaba la refundación de la cofradía y los estatutos. Que precisamente, después de mandar el libro y todo al obispado, exigían que hubiera unos estatutos anteriores. Pues yo los encontré pues, en aquella fecha y yo no los traje y le dije, mira, como están, se los mandáis. Y se pudo hacer la coronación, entre otras cosas, debido a la historia. Debido a la historia del libro y a toda la historia. Y no se puede hacer. Claro, volvemos un poco a lo que hemos estado comentando antes, de que el mayor peligro que tiene la historia y el patrimonio es que no se comparta, se pierda o se quede olvidada sencillamente. Claro. Pues creo que también lo ha comentado hace un momento en la pregunta anterior, pero aún así también me gustaría preguntársela, que como obviamente ya hemos comentado, pues usted es un hombre con mucha experiencia en el campo, ha hecho varias investigaciones, ha hecho varios trabajos, y si tuviese que elegir de todos los que usted ha hecho, uno que sería el que a usted le ha hecho decir a lo mejor, mire, pues estoy haciendo lo correcto. Creo que no el mejor académicamente hablando, sino el que usted le ha hecho decir, esto que estoy haciendo es algo bueno, es algo que va a servir para que las generaciones posteriores sepan más sobre todo esto. A ver, yo creo que el principal de los que he hecho del libro de los conventos, que hasta nada, el principal es el de Alarilla, porque empezamos ahí con la lápida del siglo V, porque Porcuna es la localidad de España que tiene el testimonio escrito más antiguo de toda la península, era la lápida del siglo V, y empezamos ahí.
Luego viene la leyenda de la aparición también, y llegamos hasta el día de hoy. Es algo que se desconocía totalmente. Claro, y llama la atención Es porque se le tiene una gran satisfacción, porque ahí queda ya una historia, que es que no teníamos nada, es que pues, prácticamente no teníamos nada. Claro, sí que... Y a partir de ahí, de la dehesa de Alarilla, de cómo se transmitió y tal, y hasta llegar a otros días. Eso para mí es lo mayor que he hecho. También hemos conseguido esa historia que carecíamos de todo. Claro. Claro, literalmente es poner la primera piedra para que se construyera todo lo demás. Claro, de la nada al todo. Todo, y hay historia, no teníamos nada. Totalmente. Y ya te digo, con lo que había, con errores, con tal cosa y nada. ¿Hay alguna costumbre, tradición o celebración que usted cree que se ha mantenido a lo largo de los años hasta nuestros días? Hombre, sin lugar a dudas, la romería de Alarilla. En el 1492 ya estaba. Solamente que era el mes de marzo y luego en el siglo XVIII se trasladó a la fecha actual. Y ya la romería. Por ejemplo, otra que se ha trasladado, que se está perdiendo, a mí me da esto, es la de los chicos de San Marcos. Oh, es verdad, eso es verdad que cada vez se hace menos y es una cosa que se hace uno allí, pero no es como antes de niños y mi hijo y demás, que iban recogiendo palos, recogiendo esto por las casas y se hacía el chisco en todas las estas. A mí me da mucha rabia, por ejemplo, cuando veo que llega San Antón y en Jaén en cada barrio hay 20 fuegos de San Antón, se reúnen los vecinos y tal. Cuando en Lopera llega y en otros pueblos el 2 de febrero, la purificación, y se hacen un montón de fuegos. Y aquí se queda con uno solo. Yo propuse una vez en los colegios, en el caso, de que no hace falta nada más que coger un bidón aquí, hacer un fuego y que los niños al menos se queden con la tradición y canten normal con la flor de los campos, la flor de los pitos. Y basta con eso, hacerlo. Y hacerlo alrededor de los niños y de esa forma. Claro. Bueno, lo apuntamos y el año que viene estaría bien como idea. La verdad es que, claro, como ya hemos comentado, usted pues, es un gran conocedor del folclore local y precisamente en esa pregunta pues es lo que decimos. La segunda parte era un poco comentarle que cuál cree usted que eran algunas de las tradiciones que bien se estaban perdiendo, pero también cuál cree usted que se estaban adaptando a los nuevos tiempos. Porque yo creo que, como usted ha dicho, un peligro que hay en el hecho de que se pierdan ciertas tradiciones, que se pierde el sentido de comunidad que va ligado a eso. Claro. Que está dicho, y todos los niños recogiendo trozos de muebles viejos para luego quemarlos juntos. Y llevamos ya Jesús, también de los barrios. Claro. Y uno de un barrio le robábamos al otro, y se armaba el follón, y las peleas, y todo eso ocurría. ¿Estamos? Como nuestro proyecto lo que pretende es que no se pierda la historia que hay y ni las costumbres ni las tradiciones, pues otra cosa que había muy bonita, yo la recojo en mi artículo con mucho cariño, es el jueves que le llamábamos aquí lardero, aladrero. Seguramente en la edad media, al final, la edad moderna, había alardes en los pueblos. ¿Qué eran los alardes? Pues tanto las lanzas de Calatrava, eran caballeros con lanzas que tenían que servir al rey, o los caballeros de cuantía, aquel que tenía una hacienda de tal, estaba obligado a tener un caballo y armas para defender. Pues estos tenían que celebrar 2 alardes al año. Entonces lo celebraban 1 de marzo y 1 de septiembre, 2 alardes, tenían que ir con sus armas y tal, hacer como maniobras. ¿Estamos? Quizás ahí, con sus caballos y demás, surja también lo que llamamos jueves alardero, que le llamábamos. Se llama la jueves ladrero, y llamamos alardero, jueves ladrero, en otro sitio. Ahí era una fiesta muy bonita, porque entonces en esas fechas, había clase todas las semanas, mañana y tarde, hasta el sábado, mañana y tarde. Cuando no había por la tarde era el jueves, se celebraba el jueves, una fiesta escolar, bonita. Íbamos al campo y tal, se utilizaban los bocados célebres, que era un palito con mota y caireles, y una rienda se lo ponía un niño en la boca y otro iba al alarde, el caballo. Las niñas hacían teatro, hacían cosas, una fiesta muy bonita. Claro. En aquella fecha se regalaba al maestro un regalo, huevos, lo que fuera, pero no hay que por qué hacer el regalo y demás, sino celebrar el jueves lardero, otra tradición muy bonita. Claro. Nosotros un poco lo que intentamos es eso, es que se conozca más tanto del folclore como de la cultura local en base a juegos y diversión, porque es lo que se ha hecho siempre. Todos los juegos ocultaban un poquito del folclore del pueblo o algo parecido. Y de la manera de lo posible, pues,
conocer estas tradiciones que se están perdiendo, intentar pues o revivirlas o por lo menos que la gente las conozca. Porque yo, por ejemplo, no sabía ni lo de San Marcos, llevo viviendo al pueblo 9 años y lo dejo ver la tele, sé que yo desconocía total. Pues yo creo que no lo sabíamos ni él ni yo tampoco, que somos los dos de aquí la vida. Claro, eso no me suena. Alardero. El chico de San Marcos sí, porque yo lo he hecho, Ya pero lo demás. se hacía siempre. El jueves el ardero, como le llamamos aquí, es el jueves anterior a la carnestolendas, el jueves anterior al carnaval. Es el jueves que se celebra todavía en muchos sitios, porque ya está, por ejemplo, el día de la tortilla, se van al campo y van a tortilla, hay otros sitios que van al campo y se celebra en muchos sitios. Yo creo Aquí que se ha perdido. es muy curioso porque cogemos como celebraciones de otras culturas y otros folclores, como Halloween, por ejemplo, y las nuestras las vamos olvidando y las vamos olvidando completamente. Y es una cosa rarísima y muy triste, la Pero es verdad. que no son tradiciones feas. No, había algunas. Yo me río de la tomatina y me río de esos que echan vino, que echan harina. Aquí teníamos dos, la Virgen de la Naranja y la Virgen de la Bellota, que no te digo nada. Mira, vamos a apuntar tradiciones. Una era la Candelaria el 2 de febrero y otra era para la Virgen del Rosario el 7 de octubre o así. En una se arrojaba naranja a las mujeres y en la otra era más asquerosa porque masticaban la bellota y la bellota. La de la bellota la saltamos. Oye, pues mira la tomatina y la hoja que tiene. Eso trae muchísimas tradiciones. Pero claro, llama la atención porque más allá de la gente que sea más mayor ya conocía esas cosas, la gente ya no está hablando de gente mucho más joven, gente de nuestra edad que ya está más cerca de los 30 que de los 20. No saben esas Yo cosas. la Virgen de la Naranja y eso, pues la conozco por mi padre que lo refería y por Manolo Heredia también, que también lo tiene recluido en sus libros. Eso. Y había más. ¿Y la Virgen de la Naranja cuándo se celebraba? Vamos a ver. Que eso ya me interesa porque una vez lo vamos a hacer. eso lo tengo yo recogido en el blog. Uno es el 2 de febrero, la Candelaria, y otra me parece que era el 7 de octubre, que es la Virgen el 7 creo que es la Virgen del Rosario. Yo de vírgenes no entiendo. La Virgen del Rosario me parece que es el día de la batalla de Lepanto. Es por ahí. Ese celebraba. Había muchas más que se han perdido. Pues, por ejemplo, romper la teja. Pero se sigue haciendo todavía. ¿Quién lo hace? La cosa es que me suena bastante. Pero se hace en alguna festividad especial o por algún evento especial. No. Antes, es que claro, pues la vida ha cambiado. Cuando el novio entraba a hablar con el suegro, Se le iba a decir, me suena algo de eso. entraba con el suegro, pues los amigos se juntaban y echaban una serenata a la novia. ¿Y qué llevaban? Pues tejas, cántaros viejos y lo rompían en la puerta. Y decía, y sí, tienen unos versos, no sé qué de este guaquillo, y bueno, el novio pues invitaba. Todo eso, y eso se ha celebrado hasta algunos de los que viven se lo han hecho. Yo creo que deberíamos de volver a las buenas costumbres. La verdad. La alamea del Día del Señor. Tú has visto, todavía yo recuerdo a mi suegro que había coches y le habían hecho una lata de pintura. Decía mi suegro, a ese le han hecho una alamea. ¿Qué eran las alameas? Pues las alameas eran que el día del Corpus Christi, por la mañana el novio, en la puerta de la novia, hacía como una especie de arco de plantas, al campo de plantas, colgaba unas pericas, unas estas, para esto, para que la novia que le diera el este. Y cuando la habían despreciado de más, pues se llevaba el estiércol del mulo, del caballo, la pintura y lo echaba en la puerta. Hay otras tradiciones. Y otra tradición que había, esta no la vamos a ver, era que porque uno era muy adelantado, hace 100 y 150 años. La boda era en septiembre y después los novios iban en viaje de novios. ¿Sabes dónde iban? A la Feria Cañete. Un lujo. Un lujo, verdaderamente. La Feria Cañete. Mira, porque el artículo que estoy escribiendo, tienen que convocar un consejo, el consejo
público, cuando digo público, que acudían todos los ciudadanos, lo ponen para un día y lo tienen que suspender a otro día, porque ese día se celebraba Feria en Cañete y iba casi toda la población de Porcuna. Tienen que suspender el público, el concejo, llevaban la iglesia, llevaban la campana y acudía todo el mundo. Siempre hay mucha tradición de ir a la feria de otros pueblos y pegarse con la gente de esos pueblos. Pero ahora después ocurrió lo siguiente, que cuando venían por la tarde, todos los gamberros del pueblo se ponían en la fuente caliente, que era el lindón arriba, y a todo el que venía decía, que la suban, que la bajan, cabrón. Con el cabrón que cogía el que venía y como estaban arriba no les podía hacer nada, claro. Es curioso porque, claro, es lo que decimos, muchas veces es interesante conocer todas estas cosas independientemente de que alguien quiera como volver a hacer estas cosas, porque creo que es importante saber las cosas que hacíamos solo para aprender también de nuestro pasado y demás, creo que es importante. El día de San Pedro se celebraba lo que te decía el toro del aguardiente. En madrugada era un toro ensogado, como lo hacen en Beas de Segura, lo hacen por ahí también. Toro ensogado. El domingo de Resurrección, cuando tocaban las campanas, eran los tiros del Día del Señor. Entonces, venían a esa hora con los trabucos y demás, pum, pum, y daban el tiro. Lo cargaba bien, se lo daba a la novia pedía el disparo y pegaba un culetazo que no veas. Y los niños, yo lo he visto, lo he oído, lo del tiro no, era anterior. El domingo, con esto, íbamos con nuestra lechera con agua que la bendijeran. Y luego la echábamos en todos los rincones de la casa para espantar al demonio. Joder, claro. Son cosas que se han perdido totalmente. Claro, y son manifestaciones culturales que sería interesante mantenerlas, porque son parte de nuestra cultura. Hay muchas más que no representa un pueblo. Por ejemplo, hay una que ahora nos interesa mucho comentar porque es mañana mismo, que es la farulica. La farulica se celebra en muchos pueblos. Vamos a ver, si tenemos en cuenta que estas tradiciones, estas cosas vienen cuando no había luz eléctrica ni nada, que se iba a medianoche a un sitio, tienes que llevar un farol, pues tiene explicación. Esto, en Arjona, por ejemplo, cuando los santos montaron el montaje de que se veían unas luces al lado de la muralla y que debido a esas luces excavaron y aparecieron los restos de los santos y demás, pues ahí tiene un origen y todo. Tiene como un origen milagroso, de alguna manera. Ahí, pero bueno, esto de los farolicas y demás, pues es una fiesta y tenías que ir el día de Santiago, que fue ayer, ¿no? Santiago era uno de los días más grandes que había en Porcuna. Eran 3 días, Santiago, Santana y la Niña. Había bailes públicos, había espectáculos, la gente venía de los cortijos, ya lo hemos conocido. Había baile en la píldora hasta hace años. 3 días, venían gente de los cortijos, venían manadas de pavos, de conejos, de todo. Era un día de arroz y gallo muerto y ponche. Y allá ha pasado Santiago y demás y no había absolutamente nada, ¿verdad? Se acuerda ya. Claro. Y por eso mismo, pues estos días de celebración, es natural que, no sé, y a lo mejor la farulica en Porcuna, como el día 11 de julio era día de San Benito y tal, pues a lo mejor se bajaba con la farolica, bueno, una cosa, en vez de llevar farol y tal, pues iban las personas aprovechando de los melonares y demás. Sí. Claro, ¿estamos? ¿Y quién dice que los melonares pues no pusieran una farolica para alumbrarse de noche cuando estaban en la choza? Que puede tener cualquiera de esos orígenes, sí, puede ser origen, el correcto, claro. Origen, entonces también había en casi todas las calles, que ya no queda ninguna, pero quedan algunas hornacinas en 3 o 4 sitios de Porcuna. Sí que quedan. Que ponían su imagen, y dejaban una manta, dejaban un olivar, dejaban algo para que con el aceite todas las noches se pusiera allí la lámpara y eso servía a los caminantes en la oscuridad de la noche. Claro, sí. Pues quiere decir que también las farolicas pudieron poner. Claro, muchas tradiciones surgen de cosas como una de necesidades, incluso que se convierten en algo especial, por decirlo de alguna manera. Y bueno, hasta ahí la Cruz de Mayo. Era una de las preguntas, de hecho, también la Cruz de Mayo. Que ya recupera y demás. La Cruz de Mayo es origen totalmente pagano. Claro, es muy interesante. La diosa Maya en Roma y demás, que era una gran festividad. El resurgir de la naturaleza en el mes de mayo.
se llevaba el árbol, que lo he visto yo todavía esto, y lo he vivido en pueblos de Toledo. Estaba allí en esto, que en los quintos de ese año llevaban el árbol, bajaban el árbol de la sierra y lo ponían en el centro, ¿eh? Y al lado del árbol, pues, como les decía la naturaleza, se bailaba, se tal. Cuando vino la religión, los cristianos, pues, todas las tradiciones paganas le buscaron que tiene como otro significado, resignificado. El árbol de la cruz, la cruz. Pero hay una tradición pagana. Precisamente, también en el año 1600 y pico, cuando vienen los visitadores, pues prohíben que se hagan cruces de mayo en casas particulares y demás, porque van las personas y demás, y todo lo que era hombre y mujer juntarse para ellas. No podía ser que... Ahora cuando se propone el programa de feria, que tengo yo el artículo, que ya veis cómo os va a llamar la atención, que se titula el artículo El trono y el altar, interferencia de la monarquía y la iglesia en la vida y conciencia de sus súbditos. Interesante siempre ese tema. Hoy día las exageraciones que cuentan, que te dicen ahí lo que había que hacer, son increíbles. Y vamos, pero entonces era normal. Además que claro, era algo que tampoco podías discutir, no había realmente la posibilidad de discutir, vamos. Exacto, las consecuencias eran diferentes. Para hacer otro folio y demás no he querido extenderme más. Pero, por ejemplo, hay un mandato que dice, textualmente, todos los vecinos tienen obligación de confesar y comulgar por Pascua de Resurrección. Y el párroco tomará nota de los que se ¿A qué pena, por ejemplo, se podía enfrentar a alguien que no cumpliese ostracismo? Espérate, que termine. Ese es el mandato. Pasado por el domingo de Quasimodo, de Pascua de Resurrección, le dará a la justicia a aquellos que no se han confesado y los meterá en la cárcel hasta que se confiesen. Y antes de confesarse lo examinará de las 7 oraciones de la Iglesia: Padre Nuestro, Ave María, la salve, el credo, los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Iglesia y los artículos de la fe. Menos si tienes más de 50 años, solamente las 4 primeras oraciones hasta que te confieses. Y todos los mandatos, por ejemplo. Así. Y bueno, y luego si te metes en la Inquisición, que ahí lo metes, ya no te digo nada. Cuando que como no se sepa una, sale. Tienes que opositar por buen cristiano, vamos. Sí, es que decía, terminan diciendo a los visitadores, más vale que sean buenos a la fuerza que malos por propia voluntad. Lo cumplía. Por lo que estamos viendo, lo cumplía, vamos. Y más cosas. Pero por eso digo, hay una familia que son luteranos, seguidores de la iglesia. Sí. Al marido, que va a la gota de la iglesia en Córdoba, al marido lo condenan a confiscación de bienes, como no se tiene de los bienes, azote, y lo queman en la hoguera. Para rematar. A la mujer, confiscación de bienes, azote y cárcel perpetua. Pero tienen una hija que hacía 16 años que se había muerto. La luz de gana. La sacan y la queman a los 16 años de muerta. Madre mía. Eso ya es ensañamiento, Hombre, yo considero que la niña que se había muerto hace 16 años pues no tendría mucho que ver, ¿no? La sacan. Claro. Pero volvemos a lo mismo, por eso es interesante también conocer la historia, o saber cómo han evolucionado las cosas y cómo muchas cosas han cambiado. Exacto, porque quiero decir, estas cosas uno no las sabe, luego se las entera y dice, pues eran los tiempos diferentes. Es importante conocer la historia, porque como dice García Márquez, en 100 años de soledad, y no la conoces, está obligado a repetirla. Sí. Y aún así, conociéndola, algunos la repiten. Mira, no me acuerdo quién lo cita, pero decía que la historia se repite 2 veces, una como tragedia y otra como farsa o algo así. Y viene a significar, pues. En cuanto a, ya que estamos hablando de folclore, otra pregunta sería, al fin y al cabo un pueblo se nutre muchas veces de sus leyendas. En cuestión a Porcuna, por ejemplo, ¿qué leyendas tiene usted que más le llamen la atención, más le guste y cuáles le verían, por ejemplo, más pena que se perdiese? Vamos a ver. Tenemos la leyenda de la aparición de la Virgen. Vamos, que no quiero decir nada, pero es la leyenda. Que estaba por ahí, y yo la leyenda de la tormenta. Después de celebrar la Feria Real y demás. De la Feria Real, de que la tormenta y tal.
todos son leyendas. Está la leyenda de Maciel el enamorado y la cueva del enamorado. ¿Estamos? Esto, Meneo de doña, la mujer de uno de aquí, bueno, no me acuerdo cómo se llama ahora. Está la del rey moro que enterró el tesoro en Albalate y que podéis ir con él porque el tesoro está en la piedra que apunte el primer rayo de sol. No se ha encontrado todavía. A ver, te pones allí a ver en qué piedra apunta el rayo. A ver qué señala. Ya mismo los ratos y no comeron. Ya está, Yo creo que mucha gente no se ha enterado, si no tenía un montón de gente. Está publicado en un programa de feria también. Esas son leyendas que tenemos. Si queremos ver todas las leyendas que hay de Porcuna, ¿eso hay algún sitio específico donde...? Vamos a ver. No, sí, picoteando hizo, pero Luis Emilio hizo un librito de leyendas. Ahora yo no sé las que recogió y de qué forma, porque él las transformó y demás. La ilustró un poco y demás, sí, pero bueno, son a su manera, pero ya la que te digo yo, la de esta está publicada, la de la leyenda de San Benito también. En otro programa de feria está la de Maciel enamorado, en otra está la de programa de feria también, la de del Albalate, y ahora mismo yo creo que hay más, pero ahora mismo no. Existe como una tendencia de leyendas como de gente que escondió oro en diferentes sitios, ¿no? En plan, no solo en este pueblo, que hay otros pueblos que tienen unas leyendas muy similares a lo que voy. Lo que sí es verdad que aquí ha aparecido oro en muchos sitios. Si no están, los que nos estén escuchando, que sepáis que esta probablemente sea verdad. Así que podéis ir al Albalate. Han aparecido oro en muchos domicilios particulares de Porcuna. Todo el mundo levanta los suelos. ¿Qué? La parte de arriba de los arcos, por la planta de arriba. Mira, yo una familia mía de Guamadrid, eran primas de mi padre. El padre fue alcalde de Porcuna y tal. Estuvieron viviendo en La Píldora. La Píldora, antes de La Píldora, luego ya compraron una casa aquí detrás, donde se celebró la batalla de Bailén, que esa casa y todas eran suyas. Bueno, pues cuando se fueron de La Píldora, había detrás de cada ventana un pollo. Que bueno, dice que cuando hicieron obras, los que vinieron después y quitaron el pollo, se encontraron la bolsa con las monedas. En otra, eso lo he visto porque yo tenía, en otra la tuve yo en mis manos. En otra, fue en una calle de Porcuna, hicieron obras y aparecieron monedas más o menos de Carlos IV, Carlos III y Carlos IV, monedas de oro. ¿Y alguna leyenda, algo más, por ejemplo, que usted la tenga más de boca a boca, más oscura, en el sentido de cura como poco conocida, que usted tenga no recuerdo. favoritismo? No recuerdo, yo de esas que te he nombrado más. Ahora la otra, quizás ya, bueno, he oído algunas, sí. Bueno, yo les voy a decir, siempre se contaba en Porcuna de una madre que tenía una llave de estas en las casas que había antes enormes, y le dijo a la hija, tonta, le dio un golpe y la mató. Entonces el marido desapareció, no lo volvieron a ver, abandonó. Y uno que tenía familia en Porcuna, lo nombraron virrey de Filipinas. Era virrey, allí no era virrey, yo no sé si era virrey o era el principal. Sí, el cargo mayor, el general mayor, no era otra cosa, como virrey y tal, el gobernador general y tal. Y este había venido a Porcuna muchas veces y había estado en cortijos, en Manteleo y demás, de fiesta y demás. Y dice que estando allí en esto, asomado, había mercado en la plaza delante y vio a un filipino, con ropa filipina y demás, y dijo, ese lo conozco yo. Sí, que se lo he visto yo, ese es de Porcuna. Ya el otro, que estaba ya años después allí, guardia a traerlo. El hombre viene asustado, dice, vamos a ver, yo te conozco a ti, tú eres de Porcuna. No, yo le juro, yo no soy de Porcuna, yo no soy de Porcuna, yo eres de Porcuna, yo te he visto en la cacería de fulano y de mangano y cetano, yo te he visto allí. No, yo no. Y nada, de manera que no era. Y entonces dice que él tenía en los jardines del palacio, que tenía
un azulejo con la Virgen de Alarilla. Y lo llevo y dijo, ven, júrame aquí que tú no eres de Portuna. Y el hombre empezó a llorar. Y era precisamente, ya le contó la historia de que la maestra había matado. Y eso lo he oído yo contar aquí, que le refería, no, la leyenda aparte, lo he oído yo contar de que eso de que mató, y decían el nombre y tal, que era, que mató siglo XVIII, sí, cuando Filipinas, que está en el siglo XIX, antes de la independencia de Filipinas, de que la mujer, de que le dio con la llave a la hija y la mató, y decían quién era y demás, pero yo no me preocupé entonces. Claro, que incluso si sea una leyenda, sabemos con seguridad que tiene una parte sí, que fue de parte real. Y que el hombre aquel, pues que todos los años, cuando llegaba mayo, llevaba un ramo de flores allí y lo dejaba en la puerta del palacio para que se lo pusiera la Virgen. La verdad es que eso, me gusta mucho hacer este tipo de cosas porque no creo que mi compañera, ni yo, ni los que estén escuchando esto hubiésemos sabido esa leyenda de cualquier otra manera. ¿Vamos? Pues eso. Y yo voy a decir eso, que les mató y que el marido se fue y desapareció. Pues dentro de las tradiciones que usted nos está explicando, hay una sobre la que me informo un poco y que creo que también se ha perdido casi con totalidad, que son los toricos de los reyes. Quería saber más sobre... Además creo que usted en su blog tiene algún artículo. Sí, tiene el artículo de toricos. Bien, pues llevamos 2 años que se han recuperado. ¿Sí? Sí, además el año pasado hubo un taller para hacer toricos. Y este año, y además se dan premios. 2 años. En diciembre se paga en el ayuntamiento, hay un jurado y se premia a los toricos y los cesticos, sobre todo. Esto en mi blog también están, y además en Facebook hemos puesto siempre los que ya los han ganado y las fotografías de los cesticos. Ahora no sé yo si aparecerá, bueno, luego si no miro a ver si tengo aquí. Están los cesticos y los toricos. ¿Y la tradición como tal en qué consistía? ¿Qué? ¿En qué consistía como tal la tradición? Vamos, la tradición era, las monjas dominicas de Porcuna, pues entre otras cosas se dedicaban a hacer dulces, a hacer cosas, a hacer esto. Por ejemplo, nuestra gallina en leche es original de ellas. La bien me sabe, dulce, muchas cosas. Las rojitas de San Blas las hacían ellas porque estaba San Blas. Y una cosa eran los toricos. Eran los toricos. Eran los toricos de Reyes. Toricos de Reyes, mi madre lo hacía y nos lo hacían a nosotros. Es una cosa muy sencilla. Huevos, harina, leche, va haciendo, formando, hasta que ya adquiere la masa una consistencia y puedes modelar. Puedes modelar un caballico, más o menos como son, pues como la cerámica de los caballicos que hay en Arjonilla o en Andújar. Así, hacían esto, tutorico, se hacía, por ejemplo, decíamos la papica en huevo, que era un nido con su huevecico y encima un animalico, o se hacían otras palomicas, se hacían lagartos, se hacían un montón de cosas con ellos. Entonces se cocían una masa dura que no había quien se la comiera. Y luego, era más decorativo. Sí, yo lo tengo publicado y está la receta y está todo. Entonces después, bueno, se iban al horno para que nosotros no nos enteráramos y tal. Venían, lo guardaban en el tinero bajo llave. Después cogían la clara de los huevos con azúcar, se batía a punto de nieve y luego con una brocha se le daba y quedaban como estos rojos que están blancos así. Sí, blancos como estos, se quedaban blancos. Y luego ya le ponían un lastico en el cuello, unos lasticos de estos, como se hace, y se ponían en el cestico. El cestico era una caja de zapatos, una caja de una camisa. Cuando veis la fotografía, esta tenéis, pues se le ponían con papel de seda, se le ponía su asa, allí te ponían los regalos, la fecha eran los regalos, había, ¿cómo te digo yo? Pues marricas de dulce, jamoncicos, salchichoncicos, otras cosas que eran de dulce todas, se vendían. Estas marricas y demás todavía creo que venden y hay. Algunos la buscaron, bastoncicos de caramelo de esto, y con eso se ponía. Duro de chocolate, que tenían menos, a lo mejor te ponían alguna perruna que había sobrado. Como las bolsas que se hacen para las comuniones y para los cumpleaños, a veces de chuchería, algo parecido.
Sí, en una cestica con su asa colgado. Y ya, y te ponían los toricos allí, porque luego regalos de juguetes y demás, entonces había, como fuera una muñeca de cartón, un caballico de cartón, o un torico de cartón, o cosas de chapa, que lo había, el que podía, y el que no, pues, el mulico, los mulicos no hemos hablado, ahora hablamos. Y claro, iba, bueno, como un príncipe con tu cestico a enseñarlo a la familia. Llegaba a casa de los familiares y entonces, tenga suerte, pues mira, si te clavaban en el asa una peseta de aquellas, con una alfiler te la clavaba. Los mulicos. Yo tenía quizás de las mejores colecciones de mulicos. ¿Por qué? Porque en el sitio donde se cruza el camino que sale de la cooperativa para la Fuencaliente, el que baja de San Marcos, el que sigue para la Fuente Chica, allí era el muladar. Allí se tiraban todos los mulos y los animales muertos. Ahí venían los buitres, venían todos. Y mi padre llevaba arrendado un olivar por bajo. Y claro, allí iban a parar todos los mulicos. ¿Qué eran los mulicos? Los mulicos eran las falanges de los animales. Y eso eran los mulicos. Los mulicos, ahí. Yo tenía, como en el estacat, tenía todo lo que quería, porque y era el juguete más apreciado. En los mulicos los acababas esto, tenías tu ristra de mulicos. Si tu madre te hacía un seroncico, te hacía un aparejito, tú lo tenías ahí. En los mulicos. ¿Qué? Los huesos que los llevaban en el aparejo, tío. No, se le ponía su aparejito y su esto. Y ese hueso, ya por ahí hay fotografías. Eso, pues ese hueso era los mulicos, jugábamos con los mulicos, tenemos nuestras yuntas, todo. Se jugaba con lo que había. Y eso se ha jugado, pero a lo mejor se ha jugado con eso desde la prehistoria. Probablemente. Y ahí lo recogíamos. Las falanges de los caballos, de los burros, de los mulos, todo era los mulicos. Se han utilizado los huesos, a lo mejor para tallar cosas, tallar juguetes. Pero esto era eso, se cogía. Y tienen esas vértebras, tenían eso, se consideraban mulicos, parte más gruesa aquí, la otra al final, el medio. Vamos, papá, esto, y esto era un juguete. Se jugaba con lo que había. Con lo que había. Así que en esa época no era... Nosotros somos de época muy posteriores. Y otra cosa que no se juega es la pita. ¿Puedes jugar la pita nunca? No. Yo lo tengo recogido, ¿qué? A la pita, un trozo así, afilado en las dos puntas, se ponía, y entonces le dabas con un palo, saltaba, y al saltarle lo lanzabas. La pita, tú has jugado a la pita, lo lanzabas y luego ya se medía, se decía pitisili 1, pitisili 2, pitisili 3 y su matiné, y el que ya dejaba más lejos, eso era. Luego se medían los pasos, era paso 1 y cuando llegaba al final había un anversillo que decía ni corta ni no sé qué, esto. Y luego otras de estas que eran los juegos de la maíza corría y todo esto. Y a la uno que había que era a la una mimula, a las 2 paticos, a las 3 lo que uno quiera hacer, a las 4, hasta las 10, a las 8 tal, y bueno, lo de burro iba saltando y todos tenían que hacer lo mismo, y era la una mimula, los 2 piticos, bueno, y cada vez que se hacía una cosa, a las 5 dejó mi capirucete, tenía que dejar un pañuelo algo encima, a las 6 los recojo, si a uno se le caía tenía que ponerse. Eso, cada barrio tenía su retartalilla, yo la tengo recogidas también. Esto. Sí. Hay otra cosa también que se nos olvidó decir, en medio de las tradiciones, era fundamental el remate de la aceituna. Sí, hombre, se sigue haciendo, pero no creo que sea lo mismo. No era con lo mismo. No era lo mismo el remate de la... No, echarle el pañuelo. El pañuelo lo tengo yo recogido también, con sus versos. Entonces... Cuando, el mismo artículo, ¿verdad? Es que ese lo he leído, sí. Rayar el pañuelo. Cuando en el olivar se presentaba el dueño, la dueña, los hijos, le cogía un pañuelo de la cabeza que llevaba la leñonera, se le echaba al cuello y decía, ¿este pañuelo quién lo fía? Hasta que decía, mi bolsillo. Es decir, que con eso pagaba el remate.
y hay unos versos, a este caballero primoroso, no sé qué, le ve y esto, a esta niña guapa de no sé qué, y yo tengo recogidos versos que he recogido de personas que lo sabían. Entonces al dueño de esta casa se le echaba el pañuelo por el cuello y se le apretaba. Hacía el esto de que le iba a apretar y entonces al pie de este caballero se arrodilla esta señorita porque lo echaba una mujer y no sé qué, no sé cuánto, este pañuelo, ¿quién lo fía? Y así era esto. Y luego ya venía el remate, la tituna y tal, se apañaba al acordeón, se apañaba la guitarra, se bebía además cuenta y ya uno luego se subía en lo alto de un olivo y echaba el discurso y demás. Y otra cosa que se ha perdido es la talla de los quintos. Tampoco lo conocemos, eso sí que es verdad. Eso sí, yo sí, a mí me tallaban todavía. Entonces, años de antes, cuando yo entraba en quinta, estaba el ayuntamiento, se reunía el ayuntamiento con el médico, con tal, iban, te pesaban, te medían la talla, si alegaba alguna enfermedad, si alegaba algo, y ya entraba en quinta. Ese día, pues los quintos, 19 o 20 años con la testosterona, esta subida y demás, iban al campo a gastar esto, y bueno, y las barbaridades de los 18 y 19 años, ¿te puedes imaginar? Eso me lo cuentan en padre. Claro. Claro, pero todas esas cosas nosotros... Eso no era para antes de ir, cuando te pedían para antes de ir a... Sí, antes de ir, luego ya entraba en quinta, ya te mandaban los expedientes a Jaén o tal, luego ya te sorteaban. Y a la mili te podía tocar ya en España, en África, en Canarias, donde fuera. Ya está. Eso era la medida de los quintos. Sí, señalado por eso. Iban todos, cogían tu borrico. Hay fotografías, muchas fotografías con las sartenes, con todo, y se iban al campo. ¿A celebrar? La medida de los quintos. La celebración era porque luego ya te metían la mili, ¿no? ¿Qué? Que la celebración que era... Sí, pues me di la que... Vamos, esto era ya como la mayoría de edad. Ah, vale. Ya eres mayor de edad, era la celebración, ya de pasar de la pubertad a adulto. También. Claro, que más celebratorio era las barbaridades de los 18 años, claramente. Pero sí son esas cosas que a lo mejor nuestros padres y eso, sí, que también. Nosotros ya nos llegaron. Todas esas cosas no nos llegaron, la verdad. Ya llegaron ya. Hay muchas cosas. En este de que yo pongo podéis leerlo porque hay muchas cosas curiosas. Yo lo estuve ese artículo hay muchas cosas curiosas. Pues ya en los melonares, como la vida en el melonar, la vida en la era, los que estaban segando y demás, cómo echaban las siestas y cómo pasaban. No había sombra ninguna, ponían dos haces uno encima de otro, y ahí el cuerpo al sol y la cabeza bajo los haces y ahí pasaban la siesta, o en algo de una albarda. Yo he escuchado sobre una costumbre que había, que la he leído en el cronista del ópera, que es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, y era el concurso de cabezazos entre gente de Porcuni y del ópera. Ah, los cabezazos. Sí, podría contarnos un poco más. Eso fue una competición que hubo, los nietos viven, que son los remolinos. Los que se daban los cabezazos por lo que sea. El abuelo España, el abuelo que le decían España, eran muy bestias y demás. El abuelo España, los remolinos, que con un nieto estuvimos comentando eso, los nietos estaban, y se apostó con otro del ópera a darse cabezazos, a ver quién ganaba. Y el nieto decía así, mi abuelo y tal. Le pusieron un cabezazo, hay que matarse. ¿Y se sabe quién ganó? Yo creo que ganó el de Porcuna. España. Vivía en la calle Santana. Era el abuelo de estos que se llaman los remolinos. Sí. Remolinos. Como es uno, Manolo es uno y el otro, Rafael uno. Rafael uno de mi edad, que no tiene hijos. Y el otro que repartía cerveza y estuvo tiempo así, los dos, yo iba hablando de eso. Claro, de manera el artículo como que hasta que se dice que hasta que existía como un tipo de compensación y todo, como que sí. Un pequeño premio. No, que se juntaban allí y decían, a ver, ¿quién apuesta por fulano? ¿Quién apuesta por Mengano? Y ya está. Por lo visto ganaba, o uno de los dos se quedaba inconsciente, se rendía, o cuando se sangraban tanto, los paños que le ponían no paraban. Efectivamente, te tenés que entretener de alguna manera. Pero a cabeza,
Mira. Bueno, usaban la cabeza para algo, así que no está mal. Yo, en personas antiguas, esto, contaban todavía de la Santa Campaña, contaban un montón de cosas curiosas de las leyendas. Hay una leyenda, Santa Campaña, que tanto hablan en Galicia y demás. Sí, la aparición esta que van de noche, esto con las luces, claro, en estas fechas antiguas, que no había luz ni nada. Y hay un pueblo de Jaén, que no recuerdo cuál es, y una leyenda muy bonita sobre esta. Venía un hombre por el campo ya de noche, a medianoche, y ve que del pueblo hacia allí viene una comitiva con luces y demás y faroles, y el hombre dice: la Santa Campaña, vienen por mí. El hombre se asusta y demás, y ve que se van acercando y se sube a un árbol. Llegan todos allí, todos unos a caballo, era la autoridad, toda el pueblo, pero no sabía quién era, la autoridad, y le dice uno a otro de lo que hay, dice: súbete al árbol y lo baja. Y el que está en el árbol dice: no hace falta, yo me bajo solo. No quedó uno allí, entonces se tiraron al salado, se tiraron al río, se tiraron cada uno. ¿Y saben lo que pasaba? Que en una rama había un horcado. Con razón corriendo. Dice: no, yo me bajo aquí en el puerto. Ay, qué bueno. Esa es muy buena. Bueno, pues ya que hemos estado hablando de leyendas, hemos estado hablando de folclore, hemos hablado un poco de tú, ahora creo que es un momento importante, sobre todo por la autoridad que usted respeta en el tema, de saber más sobre, como cronista, usted qué opinión le respecta todas las apuestas que se están realizando en torno al patrimonio porcunense, y cree que usted que nos encontramos en un punto de inflexión como un antes y un después. Pues verdaderamente así. Aquí toda la cuestión arqueológica surgió tras el Cerrillo Blanco, pero después, por estas circunstancias, ha estado todo entretenido. Había otras prioridades, como era arreglar caminos, como era otras cosas. Una vez que se acabó con eso, se celebró una reunión a alto nivel en el ayuntamiento con el fin de poner el patrimonio. Entonces ahí se acordó que lo primero fuera la cisterna de la Calderona. Eso, porque otra cosa que tenemos en planta, pero desgraciadamente no sé a dónde llegaremos, es toda la ciudad romana de San Benito. Pero eso hay un contencioso ya de más de 20 años. Además que es un proyecto antiguo en el sentido de que se puede hacer. Sí, claro, más de 20 años entre los dueños del terreno y la Junta de Andalucía. Porque antes había una ley y ellos querían acogerse a esto y que el tribunal falló ya, dando la indemnización, pero ahora hace falta que la Junta de Andalucía les dé la indemnización, que eso pase a la Junta de Andalucía y el ayuntamiento lo pueda recuperar para seguir ahí. Está como atrapado en una especie de infierno burocrático. Es de burocrático que tiene la Junta que darle la indemnización. Y claro, ha habido, ahora ya mismo que estamos viendo que hay un después en la cuestión arqueológica, viendo cosas a la vista, el anfiteatro romano también. Eso. Lo mismo que está hecho en Santana, los patios de San Benito también están pendientes, también hubo un problema con el obispado, pero ya está solucionado, pero lo que falta es dinero, todo se hace a base de dinero. Claro, sí. A base de dinero. Y había sobre todo en la arqueología, había un antes y un después. Pues en la historia te digo lo mismo, desde yo fui nombrado cronista, pues había un antes y un después, gracias a todo lo que he encontrado allí. Que verdaderamente hay un antes y un después en lo que es historia, en lo que es arqueología y en lo que es todo esto. Así es. Bueno, pues ha sido un placer estar aquí con usted, ha sido un placer inaugurar este primer episodio con usted, y creo que la última pregunta pues viene una vez más actualizando todo lo que hemos hablado, que es básicamente qué mensaje le gustaría a usted dar a nuestros oyentes sobre la importancia de conocer y de preservar la historia local y dónde podemos saber más de su trabajo con el que se ha asegurado que esto sea posible. Vamos a ver, ¿qué le podemos dar? Todos creo que queremos saber de dónde venimos, cuáles son nuestras bases. Precisamente
dentro de muy poco va a salir un libro con los apellidos de Porcuna, con más de 600 páginas. Hay salido más de 3.000 y pico apellidos, pero bueno, hay 500 de los más comunes y los que tiene que se va a publicar. Ya tenemos un origen de nuestras raíces, la historia, pues hay que saber de dónde venimos para saber dónde vamos. Ya lo he dicho, García Márquez, como nos dice en 100 años de soledad, que pueblo que olvida su historia está obligado a repetirla y debemos de conocer. Tenemos un pasado esplendoroso.